Muy bien. Entonces, les comparto pantalla. Profe, ¿las clases que graba las suben a alguna plataforma o no? Sí, según yo, todas están en su plataforma. Moodle, no sé cómo la conozcan. Entran ahí en el apartado de avisos, dan clic en avisos y ahí va uno tras otro. Todos los videos están en YouTube, entonces es un link de YouTube para que lo redireccione. Ah, Creo yo, perfecto, profe, creo yo que sí gracias. están todas ahí. Si me falta alguna, ahí me dicen para subirlas. Sí, no la borré. Ok, déjenme quito yo la mía. Ahí está. Capacitores y capacitancia. A lo mejor para algunos es tema ya choteado o es un tema que ya conocen, pero de todas maneras tenemos que tocarlo por aquí. Entonces, ¿qué es un capacitor? Un capacitor son estas cositas que a lo mejor alguna vez han visto, si son curiosos por ahí, que han abierto algún aparato electrónico y ven estos como tambitos que tienen ahí adentro, o a lo mejor este que es como una lenteja adentro, ¿no? Con dos patitas. Estos que son azulitos, que son muy comunes verlos por ahí. Este no es tan común verlo, ¿no? Pero, pues, ¿qué es eso? Es un aparatito, un dispositivo que almacena la energía. Tiene la capacidad de almacenar energía y vienen de diferentes tamaños dependiendo de la cantidad que van a almacenar y básicamente constan de placas de material conductor entre un aislante en medio de estas placas. Los aislantes pueden ser cerámica, puede ser algún tipo de película fílmica, vidrio, aire, hasta madera, ¿no? Bueno, en ejercicios teóricos sí hay madera, ¿no? En ejercicios prácticos, un capacitor que tenga como aislante madera es muy poco común. Estos capacitores, tal como lo mencionamos, almacenan cierta energía, ¿no? Cierta potencial aquí. Si alguna vez, les digo, han sido curiosos y por pura casualidad tocan un capacitor de considerable tamaño que esté cargado y ustedes tocan la parte de arriba metálica con algún otro metal, algún desarmador, por ejemplo, echa un chispazo, ¿no? Porque ustedes lo que hacen es descargarlo de golpe. Ok. El aislante que trae en medio es un dieléctrico y este sirve para aumentar la capacidad de carga de dicho capacitor. ¿Ok? Esto es lo que son básicamente los capacitores y tiene ciertas características. Acumula una cierta cantidad de voltaje o de energía, ¿no? Y esta capacitancia está medida en sus propias unidades en el Sistema Internacional de Unidades. A medida que va fluyendo esta corriente a través de las patitas y de los metales que está compuesto el capacitor, van manteniendo la carga en toda la superficie. Toda la superficie, así como decíamos las superficies gaussianas, este también va cargándose completamente en todas las áreas por igual. ¿No? Digo, al final de cuentas es electricidad lo que está corriendo por ahí. Sabemos que la electricidad tiende a recorrerse de forma uniforme en todos los metales. Entonces, eso es básicamente lo que hace y está cargado a todas las placas, ¿no? Imaginen que ustedes están pasando corriente a través de una lata de metal. Entonces, dentro de esta lata de metal hay un dieléctrico o algún eh, químico o algún aislante que está dentro de para mantener la carga dentro de esta lata, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el capacitor. Eh, Cuando estos capacitores están puestos en los aparatos electrónicos y el aparato electrónico ya no está conectado a la carga o ya no tiene fluctuación de energía a través de sus circuitos, el capacitor va a tender a irse descargando. Conforme va avanzando el tiempo, va a tender a descargarse. Esta tendencia de descarga tiene su propia medición en una gráfica, en una tablita por ahí que nosotros vamos a hacer, vamos a poder calcular después mediante integrales. Vamos a ver cómo va cargándose, llega a un punto máximo y después empieza a descargarse poco a poco, poco a poco. Una batería de un teléfono no es otra cosa más que un capacitor o conocido también como condensador. Eso es lo que son realmente. Almacenan la carga y paulatinamente, queramos o no, va a ir perdiendo la carga porque es la naturaleza de los capacitores y de los dieléctricos con los que están compuestos. ¿Ok? Entonces, por eso es lo que les mencioné aquí, que tarde o temprano va a ir perdiendo poco a poco una pequeña fuga, dependiendo del dieléctrico que tenga el capacitor, va a ser más rápido o menos rápido la descarga de ellos. ¿Ok?
Y va a ser, al final es una derivada porque va con respecto al tiempo. Y bueno, ya después vamos a ver la parte matemática de eso. Ok, la capacitancia es la forma en la que medimos la, la habilidad que tienen estos capacitores para almacenar carga, ¿no? Es la relación de la carga que existe entre el conductor y la diferencia de potencial, o sea, el voltaje en sí. Es la diferencia que existe entre la carga y el voltaje. La capacitancia se mide en faradios. Usualmente los faradios que contienen un capacitor no son muy altos, son menores a un faradio. Siempre vamos a ver por ahí microfaradios, picofaradios, a lo mejor podríamos acercarnos a punto 5, punto 3, punto 02 faradios, pero nunca nos vamos a acercar por ahí tan alto al faradio, ¿no? Bueno, salvo que fuera algún tipo de condensador o de capacitor muy grande, que puede ser que sí los tenga, ¿no? Que sí los almacene de esa manera. La fórmula con la que vamos a trabajar nosotros para la capacitancia es esta de aquí. Capacitancia es igual a la carga que nos dé el ejercicio o la carga que podamos calcular también, porque si ustedes recuerdan, en clases pasadas estuvimos calculando nosotros carga. Entonces, puede ser que en algún ejercicio, con base a los datos que nos den, primeramente tengamos que calcular la carga y después tengamos que calcular la capacitancia. La capacitancia, recuerden que la vamos a medir al final en faradios. ¿Ok? Entonces, capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de voltaje o diferencia de potencial eléctrico que tenga. También, ¿qué pasa a ser el voltaje? El voltaje no es otra cosa más que esa corriente eléctrica que les da a ustedes cuando meten un enchufe o un tenedor adentro de la toma de luz de su casa. Eso que circula por ahí es voltaje. Mediante corriente alterna y demás datos que tal vez más adelante nos toque ver a nosotros. Pero eso de ahí es el voltaje. Diferencia de voltaje es este potencial eléctrico que sale de las tomas de luz. Se mide en voltios, volts, la carga en coulombs y al final coulombs sobre voltio es faradios. Así que es una unidad similar a la del Newton, ¿no? Que al final nos daba kilogramos metros sobre segundo cuadrado, eso es igual a Newton. Aquí, en este caso, coulombs sobre voltaje es igual a faradios. También tenemos este otro tipo que les decía que no son otras cosas más que derivadas e integrales. Para la fórmula de corriente y voltaje eléctrico, que más adelante vamos a ver, la corriente es igual a la capacitancia como una constante y derivada de voltaje con respecto al tiempo. Porque, como les decía ahorita, la parte teórica, el capacitor siempre va a tender a irse descargando. Y voltaje sacamos de la integral nuestra constante 1 sobre C de 0 a un cierto tiempo del voltaje de T más el voltaje inicial. Perdón, corriente de T más derivada del tiempo derivada del tiempo más el voltaje inicial para encontrar el voltaje total que vamos a trabajar nosotros con este capacitor. ¿Okay? Porque el capacitor al final de cuentas va a tener voltaje y va a tener carga. Sencillas estas formulitas. A lo mejor ahorita en la parte teórica no están tan obvias o tan lógicas, pero ya que estemos haciendo ejercicios, pues lo vamos a ver más a detalle. Finalmente, les pasamos a hacer así aquí un pequeño ejercicio. Bien sencillo, bien básico. Les digo porque estoy batallando yo por acá con mi teclado. Me regreso porque ya se me movió. Ok. No sé si ustedes ven el teclado o no en pantalla, pero yo lo estoy poniendo el teclado aquí totalmente en la pantalla. No se ve, profe, está bien. Ok. De todas maneras, esta fórmula de aquí yo la añadí escrita a mano. Entonces, carga quedamos que es, perdón, capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de voltaje y nos dan este ejercicio. Una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje de 110 voltios se aplica a través de las placas de un condensador. Condensador es sinónimo de capacitor. De placas paralelas. Esto después vamos a ver cómo son los diferentes tipos de capacitores circulares, paralelos y todas sus formas que vamos a manejar.
Ok, perdón, entonces nos quedamos, se aplica a través de las placas de un condensador de placas paralelas. Si la carga total en cada placa es de 1200 microcoulombs, perdón, ¿cuál va a ser la capacitancia? Bueno, pues nada más tomamos los datos, empezamos a sustituir. Capacitancia va a ser igual a los 1200 microcoulombs, perdón, entre la diferencia de potencial, que es de 110 voltios, y encontramos que son 10.9 microfaradios. Sencillo, nada más metimos datos y empezamos a sustituir. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Nos dice que va a ser C es igual a 1200. Caray, esto me lo tomo como si fuera un 3. Tan feo escribo. Voy a volver a hacer. 1200 entre 110 voltios. Nos quedó muy feo esto. Y voltios. No me identifica esto como una. Vamos a dejarlo así. Este de aquí nada más son microcoulombs, ¿ok? Coulomb sobre voltio son faradios. Y nada más añadimos este microfaradios. ¿Dudas del ejercicio? Está bastante sencillito, ¿no? No, profe, está comprensible. Está sencillo, todo este ejercicio está fácil. Si nos piden igual calcular voltaje, pues nada más hay que hacer el despeje de fórmula. Usted no va a tener no tiene ningún problema con despeje de fórmulas. Nada más despejaríamos este para acá y listo. O de forma lineal para encontrar la carga si tenemos capacitancia y tenemos voltaje en el caso de un capacitor. Y si no, pues habría que encontrar la carga primeramente usando las fórmulas que ya tenemos anteriormente. ¿Dudas del ejercicio? ¿Nada? ¿Todo claro? No, profe, sin dudas, todo claro. Excelente. Entonces ya nada más dejamos una pequeña tarea. Es algo más grande. Tarea, igual para compilado, ya saben. Ejemplos de tipos de capacitores y una imagencita del capacitor que están poniendo, ¿ok? Ahí se van a encontrar ustedes que hay capacitores cerámicos, que hay capacitores dieléctricos, que hay capacitores con puro aire, en fin, ¿no? Muchos tipos de capacitores cilíndricos, cuadrados, de placa, varios capacitores. Nada más hay que encontrar qué capacitor es. Van a poner una imagencita aquí así del capacitor, cómo se llama y eso es todo. ¿Okay? Nada más para que los ubiquen y que sepan de qué vamos a estar tratando cuando estemos hablando de un capacitor como en el ejercicio de placas paralelas, que ustedes sepan cómo va a ser un capacitor de placas paralelas para no darles yo todos los ejemplos de todos los capacitores que hay y llevarnos por aquí muchísimo tiempo dándoles las explicaciones de tantos y tantos capacitores que hay. ¿Dudas? ¿Cuántos Ninguno, dijo, profe. perdón? ¿Cuántos ejemplos ¿Cuántos? más? Todos, Mínimo. todos los que encuentren. Ah, ok. Pero no vayan a salir con que encontraron 3 o 5. ¿Ok? Si quieren le ponemos un mínimo. Vamos a ponerle aquí, digo, ya que sugirieron ustedes poner un mínimo. Que no está escribiendo porque está. Ya que quisieron un mínimo. Mínimo 15 capacitores distintos. Van a encontrar muchísimos de todos. Vamos a bajarlo. 10 para que tampoco sea tanto. Luego tengo que revisarlo todos ustedes. Entonces vamos a dejarlo en 10. ¿Ok?
10 capacitores distintos que ustedes encuentren por ahí. Va a haber con muchísimos materiales que pueden aislarlos, va a haber cilíndricos, va a haber en este tipo de forma también, así, de este tipo de forma. Va a haber algunos que son hexagonales, va a haber algunos que son tipo condensador muchísimos más grandes, otros que son tipo transformadores inclusive. Van a encontrarse mucho. Entonces, mínimo que pongan ustedes 10 y qué tipo de capacitor es para que más o menos se den la idea. El que no puede faltar es el de placas paralelas, ese sí, búsquenlo. Los cilíndricos y los que tengan como dieléctrico el aire. Mínimo esos tres sí tengan los de base. Son los que vamos a trabajar más que nada en los ejercicios. Y de ahí en fuera, todos los demás que puedan encontrar. ¿Dudas? No. No, profe, Todo sin bien. duda. No, profe. Todo claro, ¿verdad? Ok. Entonces,